Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Álvaro Ortega, es debatiente de la UCO y esta formación va a versar sobre cómo afrontar una moción de BP que trata sobre educación. Antes de nada, lo primero que tengo que hacer es que en mi condición de youtuber totalmente amateur tengo que dar una serie de avisos y es que estoy en casa, tengo varios gatos, está por ahí mi familia dando vueltas, entonces es posible que en algún momento escuchéis ruidos, no descarto que algún gato se cruce en algún momento por delante de la pantalla, entonces si ocurre, disculpadme, ¿vale? Espero que entendáis que son cosas del relativo directo y nada. Dicho eso, lo primero que quiero hacer es agradecer a toda la organización que está montando este curso de formaciones del Baby Summer porque es un placer colaborar con vosotros, por supuesto, porque de verdad, para los que empezábamos a darnos tortas en BP era muy difícil formarnos, apenas lo que podíamos hacer era leernos un libro e ir al CEMUDE a darnos de tortas con otra gente que sabía tan poco como nosotros, entonces es de agradecer que haya alguien que se esté dando el trabajazo de organizar y subir este tipo de formaciones. Dicho eso, y habiendo cumplido con el protocolo, lo primero que voy a decir es el objetivo de esta formación. El objetivo de esta formación, chicos, antes de que paséis el vídeo porque os estáis preguntando, bueno, ¿cuántas veces ha habido mociones de educación? La verdad es que normalmente hay muy pocas mociones de educación. Hay algunas que la educación está presente de alguna manera, un poco de forma transversal, ahí que no está muy claro, pero centrada automáticamente en educación o completamente en educación es muy raro. Es cierto, pero por eso esta formación no va a ir encaminada solo a preparar una moción que sea específica de educación, sino evidentemente a argumentar sobre educación, es decir, a ese típico argumento educativo acerca del que muchos me habéis dicho que se vende siempre como la panacea. No, es que esto la solución es la educación y prácticamente parece que tienes el debate ganado, que deberías tenerlo ganado. Eso, por supuesto, no es verdad y vamos a ver por qué cuando alguien utiliza un argumento y utiliza este tipo de premisa, este tipo de conclusión, normalmente pierde o normalmente no consigue, si gana, no gana por ese argumento porque realmente, como vamos a ver, no lo es. Vamos a partir de una base, ¿vale? Y es que prácticamente todo lo que voy a decir voy a intentar que sea lo menos teórico posible, pero la verdad es que va a ser un poco complicado teniendo en cuenta las características. Es que normalmente la mayoría de las personas que intentan argumentar sobre educación y lo hacen de una forma quizá menos eficiente es porque normalmente fallan en los agentes que intervienen, es decir, en el grupo de afectados que podríamos llamar de la argumentación. ¿Qué es esto del grupo de afectados? Os recomiendo, si no lo habéis hecho ya, que veáis la formación que impartió Olivia el año pasado en un vídeo que tiene que estar también circulando por internet, en el que explica los diferentes pasos de un argumento. Os recomiendo que lo sigáis porque de verdad a mí, por ejemplo, me han dado muy buenos resultados y en este grupo de afectados, los argumentos de educación, evidentemente, ¿quién tiene que ser? El niño, siempre el alumno, siempre el docente, siempre el estudiante. Y normalmente es ahí donde encontramos problemas. Pongo un ejemplo. Hace un par de años hubo un torneo de debate en el que se debatió sobre si se debía cambiar la asignatura de historia específica de cada país de la Unión Europea por una sola asignatura de historia común a todos los países, ¿no? Entonces, ambos equipos, yo ya a esas alturas del torneo yo ya había sido eliminado por equipos que eran mejores que nosotros, estaba desde el público y estaba viendo que los argumentos que se estaban esgrimiendo tanto desde gobierno como desde oposición no terminaban de aterrizar en la tierra y que ese debate se lo iba a llevar aquel que explicara cómo afectaba impartir la asignatura de historia de una forma u otra teniendo en cuenta el destinatario, teniendo en cuenta el niño. De verdad que esto puede parecer una obviedad, chicos, pero os aseguro que en multitud de ocasiones, vamos, el 90% de las veces, la gente suele obviar, no sé si por desconocimiento o simplemente por descuido, este punto, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a centrar mucho en eso, ¿no? En cómo se desarrolla la mente del niño, cómo puede afectar al niño un tipo de enseñanza u otro, más o menos, ¿vale? O al menos voy a intentar que sea sobre eso, ¿vale? Para ver cómo podemos hacer que ese argumento educativo súper utópico acabe aterrizando y realmente veamos cuál puede ser el impacto real que puede tener sobre el grupo de afectados, que es lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, voy a empezar haciendo un repaso muy general, ¿vale? Sobre las tendencias metodológicas que hoy en día seguimos, ¿no? ¿Qué es la metodología? La metodología es la forma que tenemos de enseñar algo. Tú, para enseñar matemáticas, puedes enseñarlo de muchas maneras diferentes, ¿verdad? Pues, si es de una manera o es de otra, estás utilizando metodologías diferentes, ¿no? Nuestra metodología, la metodología tradicional, la metodología por la que hemos aprendido la mayoría de nosotros, ya sabéis que era una metodología
en la que el profesor era el centro completo de ese sistema educativo, el niño apenas intervenía o intervenía muy poco, era una enseñanza muy pasiva. ¿Qué es esto de enseñanza pasiva? Pues que el profesor te explica, tú escuchas, tú escribes, pero tú realmente no estás siendo partícipe, o activamente al menos, de la construcción de tu propio conocimiento, ¿no? En ese sentido, nuestro aprendizaje era mucho más memorístico, nuestro aprendizaje era mucho más abstracto, nuestro aprendizaje era mucho menos manipulativo, y eso, como vamos a ver ahora, se está intentando cambiar o se está intentando mejorar en las nuevas tendencias, ¿vale? Por lo tanto, ese era el aprendizaje tradicional con el que hemos aprendido la mayoría de nosotros. Vamos a ver realmente cuáles han sido los cambios metodológicos que se han ido sucediendo en los últimos años, ¿vale? Los más jóvenes quizás ya hayáis disfrutado un poco de esa transición que se está viviendo, ¿no? El primero, el más importante, es que hemos dejado de tener un sistema educativo magistrocéntrico, profesor como centro de la enseñanza, para tener uno paidocéntrico, alumno como centro de la enseñanza. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cualquier decisión que tú tomes cuando estés enseñando cualquier tipo de contenido va a ser siempre teniendo en cuenta cuáles son las características, cuáles son las necesidades, cuáles son la apetencia incluso del niño, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es muy importante un concepto que va a salir en muchos debates, que los vais a ver, en cualquier debate sobre educación se va a hablar de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? La inclusión es la acción por la cual, ¿no? O el concepto por el cual se intenta que la diversidad, considerando la diversidad en todas sus formas y en todas sus fuentes, sea incluida de forma efectiva dentro del aula. Os pongo un ejemplo. La inclusión se tiene que aplicar de igual manera con un niño que es superdotado que con un niño que tiene síndrome de Down. Aunque normalmente cuando hablamos de inclusión la gente suele tender a pensar en niños que tienen dificultades, ¿no? Pero no es verdad para nada. Por lo tanto, la inclusión es importantísima. Y la otra es la teoría de las inteligencias múltiples. Por ejemplo, Howard Gardner es el que desarrolla esta teoría y estipula que la inteligencia que se ha estado primando en el sistema educativo tradicionalmente durante los últimos, no sé, chorrocientos años, por decir una cifra, es solo un tipo de inteligencia, que puede ser la inteligencia lingüística o la inteligencia matemática, pero de ahí no salimos. En cambio, Howard Gardner dice, no, pero es que hay otros tipos de inteligencia. Hay gente que en matemáticas y en lengua es una negada, pero es una fiera en música, por ejemplo. Eso es un tipo de inteligencia que Howard Gardner decía es tan válido como otro cualquiera, ¿no? Hay hasta 8 tipos, o 7, dependiendo de a quién leáis, de tipos de inteligencia diferentes, ¿no? Intrapersonal, interpersonal, musical, kinestésica, es decir, movimiento del cuerpo y demás, matemática, lingüística, ya os digo. Hay varios tipos, ¿no? Pero tampoco voy a ahondar más en ese tema, simplemente para que lo tengamos en cuenta. Todo esto tiene que ver, como decía, con que el alumno pasa a ser el completo centro del sistema educativo. Otro es que el aprendizaje ha pasado a ser competencial. Me explico muy rápidamente con esto. Estamos en un mundo que cambia cada vez más rápido. Estamos en un mundo en el que un modelo de negocio, por ejemplo, puede estar totalmente en auge en un momento dado, 10 años más tarde está completamente obsoleto. Por un ejemplo, los ingenieros informáticos. Los ingenieros informáticos, aunque hoy en día todavía tienen muchísimo trabajo, hace 10 años se decía que era el trabajo del futuro, que todo pasaba absolutamente por la informática. Hoy en día ya no es tanto así, ahora es más la mecánica o es más ¿no? ¿Entendéis a lo que me refiero, verdad? Entonces, ahora que tenemos ese mundo cambiante, que tenemos toda la información que podamos desear a golpe de clic, ya no es tan importante el modo en el que aprendimos nosotros. Nosotros cuando aprendimos, nuestra enseñanza estaba basada en los contenidos y contenidos procedimentales y contenidos actitudinales y contenidos. Hoy en día, como esos contenidos se ha descubierto, se sabe que es muy probable que se queden obsoletos o se puedan quedar obsoletos de aquí a relativamente poco tiempo, e incluso aunque no se queden obsoletos, tú con un móvil en el bolsillo puedes saber prácticamente cualquier cosa, porque en cualquier momento puedes buscar lo que sea, ya no se enfoca tanto el aprendizaje a ese aprendizaje de contenido, sino a un aprendizaje competencial. ¿Qué significa eso? Significa que seamos capaces de hacer las cosas. Es decir, no es tanto la adquisición de información, sino qué capacidad tienes para utilizar esa información en tu favor y solucionar los problemas que te puedan ir surgiendo, ¿vale? Por lo tanto, el aprendizaje competencial es muy importante para el niño, ¿vale? Otro es partir de la experiencia del alumno. Esto también es muy importante, fundamental. Tenemos que acercarnos a su realidad. Y esto lo voy a explicar ahora con un poquito más de detalle cuando hablemos del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Pero
esa experiencia del alumno es fundamental. Cada vez que apartamos de cualquier enseñanza, tenemos que intentar hacerlo desde el entorno más próximo posible al niño. ¿Por qué? Porque es lo que le resulta familiar, es lo que conoce. Ellos no tienen, en muchísimos de los casos, en muchísimos tramos del aprendizaje de los niños, no hay capacidad de abstracción, no hay capacidad de entender conceptos que sean mínimamente complejos o incluso de utilizar la lógica, que nosotros la utilizamos tanto. Entonces es muy importante bajar cualquier enseñanza a su terreno, a su realidad, para que la puedan comprender de una forma mucho más sencilla. Y dicho esto, si queréis, voy a empezar ya, después de esta introducción, voy a empezar ya a entrar un poquito en materia, ¿vale? Como ya he dicho que lo más importante a la hora de situar un argumento en una moción es el cómo afecta al niño, lo que voy a hacer es explicar rápidamente cuáles son las 4 etapas que define Jean Piaget en el desarrollo cognitivo, ¿vale? Por lo tanto, la primera es etapa sensoriomotora o etapa sensoriomotriz, ¿vale? Que va desde los 0 hasta los 2 años, ¿vale? O como os podéis imaginar, en esta etapa, la adquisición de conocimiento, toda la adquisición de conocimiento que se hace, absolutamente toda, es a partir de interacción física con el medio. El niño aún no habla, el niño aún no entiende relativamente poco, ya va escuchando cosas, pero no las procesa, al menos de la misma forma que lo hacemos nosotros. Entonces, todo lo que él entiende o todo lo que él aprende lo hace por medio de la interacción. Por eso los niños, en cuanto empiezan, o sea, lo de gatear es una necesidad biológica innegable de aprendizaje y de supervivencia. O sea, cuando el niño empieza a gatear, hay muchos padres que los retienen a su lado, ¿verdad? Pues precisamente lo que recomiendan la mayoría de los psicólogos es que los niños gateen por donde quieran. O sea, es obvio que hay más posibilidades de que se pongan enfermos y demás, pero realmente un niño que tiene que coger la parcela la va a coger antes o después. O sea que realmente después los psicólogos dicen, no, el niño es muy bueno que gatee. ¿Sabes por qué? Porque ese gateo es una forma de aprendizaje constante y los niños tienen una capacidad de absorción brutal. Por lo tanto, si nosotros dejamos que los niños gateen, que los niños investiguen, que los niños toquen, evidentemente no que metan los dedos en el enchufe, pero ya me entendéis, vamos a conseguir que el niño desarrolle su cognición muchísimo más que un niño que no lo hace. Y esto, a la larga, os aseguro que hace la diferencia, de verdad. O sea, entonces, en ese sentido, si estamos hablando en alguna moción de un niño que vaya con este rango de edad, tenemos que tener en cuenta que su aprendizaje es extremadamente manipulativo. Extremadamente manipulativo. Y aquí se desarrolla una etapa psicológica nuestra que es el egocentrismo. O sea, para ese niño no hay nada, absolutamente nada más allá que él mismo. No por nada, sino porque no lo entiende. Entonces, todo lo que pasa, o sea, por ejemplo, él no concibe que haya mundo más allá de la habitación en la que él está, porque como no la ve, pues no tiene capacidad de pensar en otro lugar en el que esté ocurriendo otra cosa al mismo tiempo que allí, ¿no? Entonces, eso le lleva a ese egocentrismo de yo soy lo que importo, yo necesito mis necesidades, yo, y los demás estáis para interactuar conmigo, ¿vale? Entonces, entramos en la segunda etapa, que es la etapa preoperacional, ¿vale? Que va desde los 2 hasta los 7 años. Empieza a poder ponerse en el lugar de los demás, un poco, ¿vale? Se van desarrollando esta capacidad, pero el egocentrismo sigue muy presente, es decir, él empieza a conocer a más gente, empieza a entender, claro, en esta edad empiezan a ir al cole, saben ya que sus amiguitos desde el colegio pues tienen ya pues, sus propias familias, ¿no? Por lo tanto empiezan a entender que hay más vida ya que la suya propia, que su casa, pero siguen entendiendo las relaciones humanas como un intercambio para satisfacer mis necesidades, que eso es lo más primordial. Por lo tanto, además, no son capaces de emplear la lógica para extraer conclusiones válidas. Es decir, que no anticipan, en la mayoría de los casos, las consecuencias de sus propios actos. Por eso un niño puede jugar al lado de una carretera, en la mayoría de los casos, sin percatarse de que puede venir un coche y puede matarle. A no ser que vea el coche, es muy improbable que el niño diga, vale, pues es que puede ser que venga un coche y me mate. Normalmente si te encuentras un niño de 4, 5 o 6 años que es capaz de decirte eso es porque sus padres se lo han repetido hasta la saciedad, ¿no? Entonces llega un momento en el que el niño ya lo asocia, pero por lo general no tienen capacidad de anticipar consecuencias, al menos no a largo plazo, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, lo que tiene son asociaciones muy simples, ¿vale? Son asociaciones muy, muy simples, y a esto se le llama normalmente pensamiento mágico. ¿Qué quiere decir eso? Os lo explico muy fácil. El sol está vivo porque se mueve. Es así de simple. Cuando no entienden algo,
entienden que hay algún tipo de magia que está produciendo el resultado que ellos están experimentando o están viviendo, pero no entienden, pero no comprenden. Por lo tanto, ese pensamiento mágico está muy presente en esta etapa. Hay una cosa que no he dicho antes de continuar, pero es muy importante también, y es que todo lo que estoy diciendo, o sea, para llegar a más nivel de detalle, imaginaos, hay congresos enteros específicos para el desarrollo cognitivo, hay congresos enteros para inclusión, hay congresos enteros para... O sea, un montón de cosas de las que estoy diciendo son muy abuela pluma, muy superficiales, ¿vale? Entonces, perdonadme los que seáis más entendidos de esto, no me tiréis piedras, por favor, lo estoy haciendo de esta manera para que sea útil con el nivel de especificidad al que se va a llegar en un debate, en el que lo que prima es la argumentación, ¿no? Entonces, no lo he dicho antes, pero sí, que lo que estoy diciendo tiene miles de matices, ¿vale? Puede ser que no estoy de acuerdo con muchísimas cosas de las que estoy diciendo, pero si queréis lo podemos discutir más tranquilamente o en privado o lo que sea, ¿vale? Dicho esto, llegamos a la tercera etapa, que es la etapa de operaciones concretas, ¿vale? Que va desde los 7 hasta los 12, ¿vale? Aquí se empieza a usar la lógica, ¿vale? Se empieza a usar la lógica, pero solo si las premisas son concretas. Es decir, si las premisas de las que se están partiendo son cosas que ellos puedan manipular, más o menos, ¿vale? Que ellos puedan comprender, que estén muy cercanas. O sea, si se utilizan premisas abstractas, se pierden en la conclusión, se pierden completamente. Por lo tanto, necesitan esas premisas concretas y podrían llegar a una conclusión incluso abstracta. Pero ya os digo, en algún momento tiene que tocar tierra con algo que a ellos les sea familiar o les resulte conocido, ¿vale? La clasificación de la realidad ya se empieza a volver mucho más compleja. Empiezan a comprender cosas como que los animales se clasifican por terrestres, aéreos, acuáticos, tal. Cosas así, ¿no? Que antes, cuando eran más pequeños, era muy difícil que entendieran o era muy difícil que identificaran. A esta edad ya son capaces de estarlo solos, ¿no? Incluso no hace ni falta ni que se lo explicamos nosotros, ¿no? Se va diluyendo este egocentrismo del que hablábamos y empiezan a entender la amistad como recíproca, porque entienden que ellos tienen unas necesidades y como son capaces de ponerse en el lugar del otro, empiezan a ponerse en el lugar del otro de forma efectiva, empiezan a entender que si ellos tienen necesidades, sus amigos probablemente también tengan necesidades, y entonces de esa manera se va diluyendo ese egocentrismo, como ya he dicho. O sea, no hace falta ahondar más en el tema. Llegamos a la cuarta etapa, la de las operaciones formales, que es de 12 años en adelante. Es la que atravesamos todos nosotros, pasó muy rápido, ya entendemos la lógica, ya somos capaces de comprender conceptos abstractos. Evidentemente, a medida que vamos creciendo se va complicando y va mejorando esta capacidad. No es necesario partir de la propia experiencia para construir conocimiento, por lo tanto, a partir de los 12 años más o menos, y esto es muy interesante, chicos, si estáis hablando de alguna moción en la que se hable de primaria, sabéis que tenéis que partir de la experiencia. Si habláis de instituto, ya no es necesario. Ya podemos partir, aunque sería bueno también, ¿por qué no? Ya no es necesario partir de la propia experiencia. Se puede construir conocimiento a partir de conclusiones abstractas. Por lo tanto, es muy importante hacer esta diferencia, porque imaginaos lo que supondría decir que vamos a implantar una asignatura de matemática en primaria y que vamos a hablar de, yo qué sé, lo que sea, ¿no? De raíces cuadradas, ¿no? Eso es una auténtica barbaridad porque los niños no lo comprenden, ¿vale? Entonces, empezamos a pensar sobre pensar, ¿vale? Que sería un poco la conclusión a la que se llega, ¿no? Dicho esto, rápidamente me gustaría hacer... Perdona si estoy siendo demasiado rápido. Pero bueno, como esto se puede pasar para atrás, para adelante, ver las partes que necesitemos una y otra vez, pues simplemente lo que quiero es hacerlo en el menor tiempo posible, que esto no sea tampoco soporífero, ¿vale? Así que lo que voy a hacer ahora, ya que he explicado los desarrollos cognitivos del niño, voy a explicar las metodologías principales que existen hoy en día, las que rompen un poco más con ese tradicional que he explicado al principio, por qué rompen y por qué son las ideales las que tenéis que utilizar en esas mociones en las que aparezcan asignaturas o temas de educación, ¿vale? Entonces, una de ellas es el constructivismo, ¿vale? Estoy segurísimo de que habéis oído hablar de ella porque es muy, muy conocida. El constructivismo hace honor a su nombre, se basa en la construcción del propio conocimiento. El alumno es el que construye su propio conocimiento. Claro, aquí lo que probablemente os estéis preguntando algunos, los que estéis menos relacionados con el tema, será, bueno, ¿y cómo va a construir un alumno que no sabe nada o que no sabe algo concreto sobre su propio conocimiento? Bien, aquí el rol del profesor pasa a ser una guía. O sea, pasa a ser un guía, ¿vale? Que lo que va haciendo es plantearle determinados retos para los cuales el alumno se tiene que dar cuenta de que no conoce algo y entonces identificar cuáles son sus necesidades.
Ejemplo. Yo los ejemplos los estoy improvisando, ¿vale? Para que veáis que se puede intentar argumentar al respecto, ¿vale? Imaginaos que estamos, yo qué sé, de nuevo, perdona por el ruido, de nuevo en matemáticas, ¿vale? Y les decimos que tienen que, yo qué sé, que multiplicar un número muy grande, por ejemplo. Si os dais cuenta, tú, por ejemplo, si quieres multiplicar 6 por 3, te basta con sumar 3 veces 6, ¿no? O 6 veces 3, dependiendo, ¿no? Entonces un niño que no sabe multiplicar podría hacer esa cuenta si entiende cómo funciona, ¿verdad? Pero llega un momento en el que no se hace posible, sino que hay que aprender a multiplicar. ¿Por qué? Porque tú no puedes multiplicar 137 por 434, no se puede ir sumando, evidentemente, ¿no? Entonces, quizá en ese momento el niño se daría cuenta de que no tiene los conocimientos necesarios para hacer esto, ¿no? Entonces, en ese momento le hace su esquema, que son lo que se suele llamar, creo que se llama scaffolding, andamiaje o algo así, se tambalean por completo y se da cuenta de que tiene que romper esa estructura para conseguir avanzar hacia una nueva, que le sea más útil. Os voy a poner otro ejemplo. En el momento en el que se da cuenta, el que os he puesto antes, el sol está vivo porque se mueve, ¿no? En el momento en el que el niño se da cuenta de que hay objetos que se mueven pero que no están vivos, esa estructura que tenía de pensamiento de si algo está vivo es porque se mueve, automáticamente cambia y se da cuenta de que no todo lo que se mueve está realmente vivo. Entonces tiene que buscar otra pauta para entender qué es lo que hace que un objeto que se mueve es porque esté vivo y no porque, yo qué sé, porque tenga un movimiento debido a la gravedad o a cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el constructivismo, totalmente. De esa manera es como el niño se hace partícipe, activo, y aquí entramos en esa actividad fundamental, ¿no? En las nuevas metodologías, y va construyendo un conocimiento que es mucho más sólido, es mucho más, está mucho más mejor estructurado en su propia cabeza, porque ha sido él el que la ha ido reestructurando, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que en el constructivismo haya un sistema de respuestas abiertas, que no estén las respuestas limitadas a una sola cosa es la posible, ¿no? Sino intentar en la medida de lo posible que se puedan responder varias cosas, ¿vale? Para que el niño no entienda que simplemente porque no ha llegado a la solución que había pensado el profesor lo ha hecho automáticamente mal. No tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, este constructivismo fundamental. Si vais a debatir algo, cualquier cosa, en la que esté relacionada a la educación, si metéis algo así, o lo abordáis de una metodología constructivista, tenéis muchos puntos. Otra es el aprendizaje por proyectos. Está muy relacionado con el aprendizaje competencial del que hablaba antes. No el de contenido, sino el otro, el de cómo hacer las cosas, ¿no? Se basa en coger algo concreto, por ejemplo. Venga, supongamos que tengo que enseñarle a los niños sobre literatura, ¿vale? Y tengo que enseñarles, pues, yo qué sé, Garcilaso de la Vega o yo qué sé, cualquier chorrada, ¿no? Entonces, el niño, cuando tiene que hacer un aprendizaje por proyecto, un proyecto podría ser algo así como, venga, pues tienes que decirme cuáles son los 3 autores más influyentes de esta época concreta, ¿no? Entonces el niño tiene que investigar, tiene que implicarse, tiene que buscar información, tiene que sintetizar, tiene que hacer un montón de cosas que mediante el aprendizaje tradicional no se hacían. Porque tú en el aprendizaje tradicional tenías un texto, de ese texto tenías que sacar la información, lo copiabas y una vez lo habías copiado, ahí se acababa la cosa. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis aprendido de esta manera. Eso realmente pues no es lo óptimo. ¿Por qué? Porque cuando te implicas, y eso lo sabéis por debate, cuando te implicas, cuando investigas, cuando rechazas información porque no te sirve o porque no te conviene o porque no es lo que tú habías pensado, automáticamente estamos generando un hilo de pensamiento que es mucho más sólido de nuevo que simplemente el memorístico. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje por proyectos está muy, muy bien, ¿no? Porque esos proyectos, de nuevo, tienen respuesta abierta, está relativamente relacionado con el constructivismo, tienen una serie de recursos que el profesor pone a disposición del alumno para que ellos puedan aprender, ¿no? De esa manera. Entonces, resulta bastante interesante, ¿vale? Está muy relacionado también, normalmente, el aprendizaje por proyectos con las nuevas tecnologías. O sea, todo esto de investigar, todo esto de... Evidentemente se puede hacer en una enciclopedia, se puede hacer en un diccionario, se puede hacer en lo que queráis, ¿no? Pero evidentemente teniendo ordenador, teniendo tablets, teniendo un montón de cosas que hoy en día están relativamente a disposición de los alumnos, están muy relacionados normalmente con las nuevas tecnologías y eso resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque a los niños, de nuevo, niños como centro, sus intereses, ¿qué les interesa a los niños? No les interesa un tochaco así de gordo, porque nunca, ellos no han cogido en su casa un libro, ya los niños de hoy en día lo que tienen son tablets, y dentro de la tablet pues pueden
buscar lo que les dé la gana, ¿no? Si nosotros utilizamos ese recurso para acercarnos a su realidad y construir desde ahí, es mucho más interesante que hacerlo con una herramienta que para ellos es extraña, es confusa, como puede ser a lo mejor un libro pues, muy denso o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, ese aprendizaje competencial queda mucho más afianzado en ese aprendizaje por proyectos basado en las nuevas tecnologías. Y ejemplo de ello, por ejemplo, es la Flipped Classroom, es decir, el aula invertida, que se llama, ¿vale? Esto consiste en enviarle a los niños por correo o en alguna plataforma o en un blog o lo que sea, un vídeo que ven en su casa, que normalmente es una explicación teórica, de media horita o de lo que sea, sobre algo que lo ven en su casa, ¿no? Entonces, normalmente este vídeo lleva aparejado una serie de ejercicios, ¿vale? O lleva un documento adjunto o algo así. Los niños ven ese vídeo, hacen los ejercicios en su casa y ¿qué es lo que pasa? Que después llegan a la clase y lo que hacen en esa clase es corregirlo, resolver dudas, ayudarse uno a otros si unos han tenido más dificultades que otros. Esto es realmente muy interesante porque lo que estamos haciendo es invertir, de ahí el nombre, completamente en la secuencia de contenido. Y ahora, en vez de invertir el tiempo de clase, que es un momento en el que tú estás con otros compañeros, que estás con el profesor, que es más fácil aprender, digamos, ¿no? Ese momento es para resolver dudas y afianzar contenido en vez de para presentar contenido e intentar afianzarlos tú solo en tu casa, cuando realmente se ha visto que esto pues, produce muchísimos problemas a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, en matemática o en lengua, donde están profesores geniales que están subiendo un montón de vídeos que intenten reforzar esos momentos en los que el niño está en su casa, que sus padres no tienen por qué saber o no acordarse de lo que están viendo y resultan épocas muy frustrantes en ese sentido, ¿no? Entonces, realmente está genial, ¿vale? Me queda simplemente la gamificación, pero ahí voy a tardar muy poco. Gamificación es un anglicismo, ¿vale? Está cogido de gamification, que es el aprendizaje a través de juegos, ¿vale? Hay miles de juegos que nosotros podemos utilizar y que son muy interesantes para aprender determinadas cosas. Cualquier cosa prácticamente se puede hacer a través de cualquier juego, ¿no? Pongo, por ejemplo, un ejemplo, el quién es quién, ¿no? El quién es quién es muy bueno para describir a niños, para describir características físicas en inglés, por ejemplo. Se puede hacer el quién es quién jugando en inglés. Y realmente esto es muy interesante porque trabaja estructuras de preguntas, porque trabaja adjetivos del cuerpo, porque trabaja un montón de cosas que resultan muy interesantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los niños están jugando, los niños no se dan ni cuenta de todo lo que están aprendiendo. Por lo tanto, interesantísimo también hacer esto, ¿vale? Entonces, hasta aquí un poco la exposición teórica. O sea, esto ya prácticamente está terminando, ¿vale? Siento no poner tantos ejemplos, lo que pasa es que, insisto, realmente quizás no hay tantos ejemplos de emociones enteras de educación, pero ya os digo, cada vez que ha habido alguna, el fallo ha sido normalmente recurrente, que ha sido el de no saber centrarlo en el niño. Por lo tanto, con estas pautas que yo acabo de dar, yo creo que prácticamente podéis cualquier argumento, revestirlo de suficiente conocimiento no específico como para que vuestros argumentos aterricen, ¿vale? A ver si luego me acuerdo de algún ejemplo y lo pongo improvisado, pero vaya, lo que voy a hacer ahora para terminar es un poco responder a algunas preguntas que indagué para que esta formación resultara lo más útil posible, teniendo en cuenta pues sus características, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas eran, por ejemplo, la siguiente: ¿cómo delimitar la actuación de los padres y dónde deben entrar terceros o no cuando se trata de la formación de los niños, ¿vale? Muy bien, este tema es muy complicado, es muy complejo, como os podéis imaginar, y yo no tengo la respuesta al menos clara, porque si la tuviera estaría en el Ministerio de Educación o lo que sea, ¿no? Pero no la tengo. Delimitar la actuación de los padres es muy difícil. Hoy en día los niños sabéis que están muy empoderados judicialmente. No digo que esto sea malo, simplemente digo que, como todo, pues tiene sus consecuencias, y algunas son positivas y otras son, en este caso, pues negativas, ¿no? Y en ese sentido, los padres también tienen una tendencia bastante grande a arropar a los niños, ¿vale? Esto produce muchas veces problemas sobre lo que podría ser mejor para un niño o no. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero para que lo entendáis, ¿vale? Un profesor puede creer que lo mejor para un niño es que repita y sus padres no estar de acuerdo. Y entonces ahí, ¿quién lleva la razón? Normalmente, y está pasando mucho en los colegios, por no meterse en follones, lo que están haciendo es darle mucha capacidad de decisión a los padres, que tienen que tenerla, pero como siempre, todo tiene un límite. Igual que la del profesor. El profesor también tiene que tener, evidentemente, una gran opinión sobre cualquiera de sus alumnos, pero también tiene un límite, por supuesto, ¿no? Entonces, criterios de los padres frente a los del educador. No hay una regla concreta. Yo lo que sí os puedo decir es que a mí me parece muy extraño, o sea, o es relativamente raro,
que un educador recomiende algo, o varios educadores incluso recomienden algo, simplemente por manía o yo qué sé. Normalmente no es lo que yo me he encontrado, al menos desde mi experiencia. Yo he estado en varios colegios, he estado de práctica, he estado trabajando en varios sitios y yo nunca me he encontrado con un caso así, al menos yo. O sea, sé que lo hay y seguro que lo hay, pero al menos yo no me he encontrado con ningún caso así. Y en cuanto a los padres, pues es verdad que hay padres que son un poco más protectores, hay padres que son un poco más permisivos, entonces eso ya pues, va dependiendo un poco. Pero sí lo que nos dicen en la carrera, y esto sí os lo puedo confiar, es que nos dicen que la educación se hace a toda la familia a través del niño. Es decir, que nosotros también tenemos que educar en parte a los padres. Y esto es un tema que trae mucha cola y trae muchos problemas y pues, sobre el que hay que andar de puntillas, ¿no? Yo personalmente mi opinión es muy clara con respecto a esto. O sea, yo creo que ni padres ni profesores, ambos. Y no solo ambos, sino toda la comunidad educativa que se compone de un montón de agentes. Los padres, el educador, yo qué sé, las instituciones, si hay capilla en el colegio, o si hay alguna asociación, alguna ONG cerca, todo eso son agentes educativos que están educando al niño. Y de hecho, y aquí voy a responder a una de las cuestiones también que se planteaban, es por eso por lo que ese argumento educativo que se suele utilizar, no, es que lo educativo es mejor a largo plazo, ¿no? Entonces esa es la panacea. Realmente no es así. Realmente no es así. ¿Por qué? Porque al niño le están educando de muchas maneras. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, estás debatiendo una moción sobre feminismo, por ejemplo, y tú dices que vas a hacer una campaña publicitaria y que esto de facto va a acabar a largo plazo con el machismo, es mentira. O sea, es mentira. O sea, realmente es mentira. Pero hay mucha gente que lo dice. Y es fundamental entender que es casi imposible acabar de facto en relativamente poco tiempo con algo tan arraigado, desgraciadamente, como puede ser el machismo, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que entender aquí es lo siguiente. Que de los diferentes factores que forman la educación del niño, yo voy a incidir en uno de ellos, como puede ser, por ejemplo, la publicidad a través de la televisión, ¿no? Una campaña de anuncios publicitarios, por ejemplo. Pero a lo mejor en su casa, ese niño tiene un sistema heteropatriarcal muy afianzado. Uno en el que el padre, pues, es bastante machista y la madre, incluso hay mujeres que también son machistas, ¿no? Entonces, ahí realmente al niño lo que se le está produciendo es un choque de ideas, ¿no? Por lo tanto, esa publicidad o esa campaña publicitaria nunca va a llegar absolutamente a nada. O sea, no va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque está recibiendo mucha más información sobre un entorno mucho más próximo, como puede ser su casa, que por el contrario, algo que vea en la tele o algo así, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros hagamos un argumento de educación, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es analizar cuál va a ser el canal por el cual vamos a educar a ese niño o a la sociedad o a quien sea. Ver si hay otros agentes que están influyendo, de qué manera influyen y por qué nuestra medida va a ser efectiva o por qué la medida del contrario no va a ser nada efectiva, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de hacer eso, de explicarlo de esa manera, vamos a ganar muchísimos puntos en el debate. Eso, de verdad, os lo aseguro. Paso aquí entonces a la segunda pregunta que me preguntaban también sobre la efectividad de la educación, ¿no? Ese argumento educativo a largo plazo y demás, que claro, entonces la conclusión es lo que he dicho, ¿no? Que en la comunidad educativa hay muchos agentes, los amigos, los padres, el colegio, la calle, las instituciones, la ONG, hay miles de cosas que influyen y nosotros tenemos que valorar qué peso tiene el agente sobre el que nosotros estamos incidiendo, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que esa efectividad de la educación siempre es relativa, ¿vale? Pero como toda medida, realmente, o sea, toda medida es relativa. Se trata de descubrir cuál es la tendencia. Si la tendencia es positiva, el argumento educativo es bueno. Si la tendencia no tiene por qué ser positiva el argumento educativo, o incluso negativa, el argumento educativo no es bueno, ¿vale? Espero que esto haya quedado claro. Simplemente es eso, ¿vale? Que cuando utilicemos ese argumento educativo que va a ser la panacea, si no explicas cómo va a incidir en el niño, no tienes nada que hacer, ¿vale? O el argumento no tiene ninguna validez realmente, ¿vale? Entonces, pasamos a la última duda que me plantearon, era acerca de los cuidados del niño, un tema que está muy relacionado con muchas reivindicaciones que se hacen desde el feminismo también, ¿no? En el que, por ejemplo, un padre puede pedir la custodia compartida, pero luego lo deja con la abuela o la madre, que hay actividades extraescolares para el niño hasta que se aburra, hasta que reviente prácticamente el chiquillo, porque a lo mejor los dos padres están trabajando o porque, en fin, por diferentes factores que no vienen al caso.
Entonces, en medio de todo esto parece que el último que decide es el niño. Muchas veces desde los tribunales, si hay algún tipo de divorcio o alguna cosa así, pues se toman decisiones que intentan estar basadas en el bienestar del niño, al menos un cierto bienestar socioeconómico. Pero claro, evidentemente los jueces no pueden medirlo absolutamente todo, las leyes no pueden medirlo absolutamente todo, y por eso mi respuesta a este punto es que no debería ser así. En medio de todo esto, el último que decide es el niño. No debería ser así, pero a veces tiene que serlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la regla tiene que anticipar todas las casuísticas posibles. Y yo entiendo que hay niños que pueden estar en situación de decidir por sí mismos si están mejor con su padre o con su madre. Mira, es que a lo mejor mi padre cobra más, pero mi madre me trata mejor, o al revés, o cualquier cosa, o mi madre tiene más dinero, eso, también lo mismo, pero mi padre ha estado siempre más pendiente de mí, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Eso evidentemente es muy difícil de medir, y más a golpe de ley, por lo tanto es totalmente relativo, ¿no? O sea, entonces cuando tú tienes ahí esa relatividad de que hay algunos niños que pueden decidir, pero que en la mayoría de los casos los niños normalmente no están en situación de decidir, porque además están muy influenciados por las opiniones de sus padres, en fin, es un proceso muy, muy, muy complejo, muy, 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 muy complicado, y ahí afecta la edad del niño, la madurez, los apegos que tenga con sus familiares, por lo tanto, la mayoría o no son capaces de decidir por sí mismos o directamente no quieren porque no son capaces de decidir entre ambos, ¿no? Por lo tanto, realmente es un tema muy controvertido, es un tema muy complicado que no podría responder en apenas unos minutos, por lo tanto siento haber sido tan poco específico en este sentido, pero sí es cierto que cuando tenemos en cuenta este punto en concreto, el tema de cómo los niños en este sentido son tenidos en cuenta a la hora de tomar este tipo de decisiones, desgraciadamente hay mucho camino por recorrer, y todo pasa también porque haya cierta responsabilidad incluso de los padres, que entiendan que si tienen un trabajo que les obliga a estar una jornada normal de mañana y parte de la tarde, entiendan que si su cónyuge no está en esas circunstancias, probablemente lo mejor es que esté con su padre o con su madre, porque puede dedicarle más tiempo. Me parece una cosa que es básica, me parece que es muy simple, pero es verdad que desde la ley es muy difícil de corregir esto. Por lo tanto, ya os digo, siento la poca especificidad, siento el exceso de teoría, pero realmente es muy complicado abordar este tema si no se hace a través, pues, de dinámica de emociones concretas, ¿no? Por lo tanto, tengo aquí, por ejemplo, una puntada, ¿no? Esta casa considera, lo hacemos si queréis a modo de juego, lo propongo para que veamos hasta qué punto hemos aprendido o hemos entendido los conceptos más importantes de esta formación, ¿vale? Esta casa considera que las escuelas privadas deberían tener preparada una considerable partida presupuestaria para becar a alumnos en situaciones muy desfavorables, ¿vale? Si nosotros queremos plantear esta moción, tenemos que preguntarnos un par de cosas. La primera, evidentemente, es la que nos va a salir más fácilmente, es que, claro, el acceso a la educación es fundamental para todo el mundo, pero claro, esto nos pasa muchas veces y luego nos juega malas pasadas. Hay que leer muy bien la moción, ¿vale? Entonces, aquí lo que dice es que las escuelas privadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué las escuelas privadas tendrían que hacerlo si ya hay escuelas públicas o si ya hay incluso escuelas concertadas que lo hacen? ¿Por qué tendrían que ser también las escuelas privadas, ¿no? Y esto es fundamental que nos lo preguntemos. Y aquí llega la pregunta, ¿qué es lo que ofrece una escuela privada a un niño que no puede ofrecerle a lo mejor otro? O que no puede otro colegio, otro centro, quiero decir. O qué pasa en el entorno de la escuela privada para que sea necesario que esta medida se lleve a cabo. A mí se me ocurre, de verdad no lo he preparado, estoy intentando improvisarlo un poco, a mí se me ocurre que quizá desde gobierno se podría considerar que en las escuelas privadas, al ser de pago y al ser además suelen tener unos costos bastante altos, puede ser que se produzcan unos entornos muy selectivos o muy endogámicos, ¿no? En el sentido de familia adinerada y demás, ¿no? Si acudimos a los principios en los que se basan la mayoría de las metodologías que lo he explicado antes, inclusión, la igualdad, en fin, un montón de cosas, nos damos cuenta de que la diversidad es completamente necesaria. La diversidad es completamente necesaria a todos los niveles, porque es muy enriquecedora para los niños.
¿Por qué es enriquecedora para los niños? Porque los niños empiezan a entender que existen otras realidades y que existen otras necesidades dentro de esas realidades que de otra manera a ellos no podrían conocerlas, porque ya hemos visto que un niño pues tiene una capacidad de abstracción limitada, ¿no? Por lo tanto, un buen argumento, un buen motivo para hacer esto podría ser que esas escuelas privadas tuviesen un cierto contacto con realidades diferentes o de menor élite, por llamarlo de alguna manera, vosotros me entendéis, y que de esa manera los niños salieran, los alumnos salieran de esa escuela pues más sensibilizados con las diferentes realidades que pueden darse, ¿no? Entonces esto a largo plazo es muy positivo, tanto para el colegio mismo, por ejemplo, porque el colegio va a hacer buena publicidad, porque el colegio, o sea, va a quedar bien, digamos, dentro de la comunidad educativa, ¿no? Porque es bueno también para los profesores, ¿no? Porque esa diversidad es muy enriquecedora dentro del aula, es bueno para los propios alumnos, porque de esa manera, pues ya lo he explicado, van a acceder a otros mundos, a otras realidades que antes no podían tener. También es bueno para la sociedad en su conjunto, porque si todas las escuelas privadas lo hacen y tenemos estos beneficios pequeñitos, estos beneficios locales sobre los centros, a nivel generacional tenemos que habrá gente, gente que es cada vez menos... podríamos decir, tiene menos prejuicios con determinadas clases o grupos sociales, ¿no? Y esto a largo plazo genera menos conflictos y eso por lo tanto es totalmente bueno, totalmente positivo, en fin, algo así, ¿vale? Con ese argumento podríamos construirlo de esa manera, ¿vale? Evidentemente necesitaría más desarrollo, ¿vale? Yo he pasado por alto en algunas premisas, os habréis dado cuenta, pero ese nivel de análisis es importante, entender cuáles son los diferentes agentes, cómo están influyendo, de qué manera, por ejemplo, podríamos utilizar en este caso el desarrollo cognitivo de Jean Piaget para decir a los niños a estas edades son muy egocéntricos, tal, de esa manera pues les cuesta mucho ponerse en el lugar del otro y hay que partir de su realidad, pero claro, ¿qué es lo que pasa si su realidad es muy homogénea? Porque todos sus compañeros no tienen ningún problema económico, porque todos sus compañeros no tienen ningún problema, en fin, es muy enriquecedor para ellos que entiendan que hay otros alumnos, ¿vale? En fin, habría que desarrollarlo más en ese sentido para que quedase bien expuesto y para que os pudiese dar puntos para ganar el debate. Pero creo que puede ser interesante, ¿vale? Por lo tanto, hasta aquí mi formación. No hay absolutamente nada más que tenga apuntado aquí en mi hoja, ¿vale? Pero sí es cierto que entiendo que esto ha sido probablemente muy teórico, que esto ha sido probablemente quizá poco útil, no lo sé, espero que no, espero que vaya servido de una manera u otra, ¿vale? Estaría encantado de que debatiésemos en otro tipo de foros, a lo mejor más interactivos, en los que vosotros podéis decirme a mí cosas y yo puedo responderos y demás, que pudiésemos debatir sobre diferentes mociones, sobre diferentes casuísticas para ver cómo se podrían construir, cómo no, cómo hacerlo, cómo construirlo, cómo atacarlo, ¿no? Y podría ser interesante. Por lo tanto, si queréis, lo que podéis hacer, ya que esto, si no me equivoco, se va a subir a internet, si queréis podéis dejar comentarios, me comprometo a leerlos, a intentar responderlos, o si queréis podemos hacer debates por WhatsApp, a través de audios, como queráis. Estoy a vuestra entera disposición en lo que quiero decir y además me consta que hay muchísima gente que sabe tanto o mucho más de educación que yo, por lo tanto ha sido un honor realmente hacer esta formación, pero os digo que hay mucha gente que os seguro que os va a poder complementar, desmentir muchas de las cosas que yo haya dicho, ¿vale? No me alargo más, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que haya sido útil y nada, nos vemos en el próximo torneo.